Amra Sasson, no sé si lo pronuncio, Sasson. Es licenciado en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Tiene un máster en Ciencia Política por McGill University, Montreal, Canadá, donde se especializó en política del Medio Oriente. Su tema de investigación desarrolló los mecanismos económicos de construcción de paz en el proceso de paz árabe-israelí. El título cambió un poco respecto a lo que envié hace algunos meses, pero finalmente está sobre la misma idea. Se llama Al-Andalus, mi ponencia, indexaciones en el espacio exiliado. La poeta y crítica literaria Susan Stewart nos dice que un souvenir, que es el recuerdo, es un objeto que como vestigio contrae al mundo para expandir lo personal. Un souvenir crea rastro, huella, memoria que permite registrar eventos, situaciones, momentos, viajes, historias. Al portaventas que hoy presento, un tal que ha disparado una reflexión existencial en el marco de mis estudios de doctorado en 17, lo he puesto en juego tras la invitación para participar de este encuentro. Las lenguas, procedencias, hechuras, estilos y significados que se hallan en este objeto abren una nueva vez en mi reflexión al repensarlas en el tiempo-espacio de lo que se puede entender por Al-Andalus. Este objeto, un portaviandas que pertenece a un orden íntimo familiar, contrae al mundo para expandir a Al-Andalus. Permite ubicarlo en un antes y un después de los 8 siglos que corren de 711 a 1492. Permite recorrer su geografía más allá de la península ibérica y su reflejo casi natural en el norte de África. La territorialidad de Al-Andalus se descubre en los vestigios que se enuncian en nuestro hemisferio: arquitectura, comidas, palabras, diseños, música, danza, folclore. La polifonía de Al-Andalus está presente en el deseo. Su reconocimiento es antídoto contra los fascismos, por ejemplo, emergentes que censuran las otredades. El deseo implica, por ejemplo, desvelar los vestigios árabe-islámicos de la fundación de Madrid, Mairit, o de poblados de Portugal. Implica reconocer el legado de Al-Andalus en nuestros espacios más próximos e íntimos. Así, las huellas que podemos encontrar de Al-Andalus se convierten en souvenirs, recuerdos, que se pueden considerar como indexaciones o indicios. Charles Peirce los define como signos de conexión física que no son otra cosa que, cito, una representación que remite a su objeto no tanto porque exista alguna similitud o analogía con él, ni porque esté asociado con los caracteres generales que dicho objeto posee, sino porque está conectado dinámicamente y también espacialmente, tanto con el objeto individual como con los sentidos o la memoria de la persona para la cual sirve de signo. No soy un estudioso de Al-Andalus, mucho menos de la Edad Media. Me especialicé formalmente en política del mundo árabe contemporáneo y el conflicto palestino-israelí. No obstante, el mito de la convivencia de Al-Andalus lo tengo presente desde las circunstancias arbitrarias y fortuitas en las que me tocó nacer y en las que decidí con el tiempo utilizar para definir una identidad. Entiendo que existe una idea romantizada de la coexistencia entre judíos, cristianos y musulmanes en el espacio de Al-Andalus. A pesar de los indicios que los historiadores puedan encontrar, no existe registro suficiente para afirmar que la convivencia multicultural entre las religiones monoteístas fuera un hecho generalizado. Entiendo también que las miradas y conceptos del presente no son útiles para la lectura del pasado. Defender la creencia de los derechos humanos y las libertades ciudadanas no responde a las dinámicas políticas y de poder en los 8 siglos de dominio islámico y su pugna con los reinos cristianos en la península ibérica. Dicho lo anterior, la mitología sobre Al-Andalus se puede dividir en 2 grandes polos de acuerdo a la lectura que hacen de este particular tiempo-espacio expertos y propagandistas. Por una parte, se reitera la idea de Al-Andalus como un espacio donde judíos, cristianos y musulmanes construyeron un ambiente de coexistencia y creación. El reconocimiento y aceptación de las otredades posibilitaron una manifestación multifacética de arte, literatura y ciencia en la Iberia islámica. Por la otra, es Al-Andalus, símbolo del fundamentalismo yihadista que vislumbra la recreación de un supuesto gran califato homogéneo que se extendió desde España hasta Chechenia. La misma imagen sirve para que los exponentes de la islamofobia alerten sobre los supuestos peligros del Islam desde un entendimiento binario y monolítico. Este polo mitológico enaltece la intolerancia y la deshumanización del otro. El
la misma semilla de las ideologías fascistas que vuelven a ser protagonistas. En resumidas cuentas, François Laplantin dirá que hay discursos andaluces y ellos oscilan entre el sueño y la pesadilla. La propuesta de asumir el mito de la coexistencia, de la convivencia, la propuesta que traigo es asumir el mito de la coexistencia, de la convivencia, desde la mirada del deseo. Si a pesar de los escasos registros historiográficos, los mitos de Al-Ándalus sobreviven, es porque existe un deseo que los actualiza y mantiene vivos. Desde una perspectiva constructivista, las ideas permiten a los seres humanos modelar la realidad. Es decir, construir espacios de coexistencia o intolerancia son decisiones que tomamos día con día. Amin Maalouf ha explorado la posibilidad de construir una mirada contemporánea sostenida en el pasado. Y aquí lo cito: igual que le sucedía a los griegos antiguos, mi identidad se apuntala en una mitología cuya falsedad me consta y por la que, no obstante, siento veneración como si la verdad residiera en ella. ¿Se justifica una licencia así? ¿No hay un dejo de responsabilidad en hacer una reflexión asumiendo la posibilidad del mito? Me atrevo a hacerlo, en principio, bajo la presunción de que la realidad es una construcción social basada en buena medida en creencias que guían nuestras decisiones. Por ejemplo, las libertades civiles, los derechos humanos por un lado, o las ideologías supremacistas por el otro. Sin duda, los deseos y la posibilidad de concretarlos son parte de esa construcción social. No se trata de traspolar un mito para reinventarlo en el presente y, reitero, mucho menos en una concepción del deseo para mentir sobre un pasado glorioso. Me parece que es un reconocimiento de las posibilidades que hoy existen y que visualizan un orden andalusí que trasciende los 8 siglos en la península ibérica. Con esto en mente, doy paso a señalar diversos indicios de la presencia expandida de Al-Ándalus en 3 momentos o apuntes en diferentes dimensiones que actúan entre sí: mi experiencia exiliar, el arte islámico y México, nuestro país. El primer apunte es personal, y me disculpo de antemano de hablar un poco de mí, pero en una casa judía, mi padre de nacionalidad argentina, mi madre mexicana. Mis 4 abuelos nacieron en Siria, los maternos en Alepo y los paternos en Damasco. Este es, en breve y parafraseando a Pascal Quignard, el azar de mi origen. Mi lengua materna es el español, aunque en mi hogar de infancia el judío árabe se escuchaba todo el día. Mi padre hablaba árabe con mi abuela materna. A pesar de la cotidianidad y familiaridad del árabe, se trataba de una lengua secreta que utilizaban los adultos para que los niños no entendiéramos cuando hablaban entre ellos. Muy a mi pesar, el árabe no me fue legado, pero admito que me aprendí y actualmente uso muchas de sus groserías. Escucho música árabe desde que nací. Los discos de Un Kaltum de mi abuela materna competían con los de Topollillo y Juan Pirulero y de Tornamesa. Variedad de quipes, hojas de parra, merchi, que son calabazas y otras verduras rellenas con carne y arroz, ruiz sujambo, que es arroz y un caldo agro con verduras, y chícharos siguen presentes en mi día a día. Ni qué decir de la delicia mielada del balagua o la sorpresa crocante de cada mamul que acompañan una buena taza humeante de café turco con espuma. Aún antes, arropo el imaginario del mito de la coexistencia entre cristianos, musulmanes y judíos al conjugar la circunstancia de concatenar el castellano, árabe y hebreo en mi nombre y apellidos, José Hamra Sazón, es decir, José Rojo Alegría. Si el nombre es destino, en este encuentro puedo sentirme como en casa. Se trata de una carta de presentación que condensa la posibilidad de coexistencia como forma de una construcción subjetiva de mi propio devenir identitario que se apropia de otras naturales. Podríamos incluso hablar de un mestizaje que no ha estado exento de tensiones e incluso de imposiciones de un componente identitario sobre otro. Dependen del contexto, del momento. No es lo mismo ser José Hamra Sazón en Tecamachalco o en el barrio árabe de Yiwu, China, ya entrado en los 50 años, o que serlo en Jerusalén Oriental o en la UAM Iztapalapa a los 20. Lo cierto es que la presencia cotidiana de Al-Ándalus ha sido de largo aliento desde que descubrí en mi adolescencia el Palacio Granadino de la Alhambra, y esa referencia que, primeramente por el color, me remite al último reducto del poder islámico en España árabe. Es esta la complejidad identitaria que asumo, en la que entiendo que mi persona no puede explicarse con la carencia de alguno de los componentes de los que me he apropiado en mi devenir identitario.
Es la metáfora de un portaviandas que deja de ser útil ante la carencia de cualquiera de sus partes. El segundo apunte, que sería el arte islámico, atraviesa el portaviandas, este objeto que ya presento, que pertenece a mi entorno íntimo familiar, que es un souvenir que sirve de dispositivo para adentrarnos al arte islámico en el tiempo-espacio expandido del andaluz. El objeto fue forjado hace unos 100 años en Damasco por encargo de mi tío abuelo, hermano de mi abuela paterna. En los últimos 3 siglos, la orfebrería fue uno de los oficios de los judíos damasquinos. De hecho, el último orfebre judío, Maurice Nusseiri, abandonó Damasco a mediados de los años 90. Hoy reside en Nueva York con sus piezas. Cada cazuela del portaviandas fue adornado con un grabado que juega con motivos naturalistas, hojas y flores, y el nombre de su dueño original en 3 idiomas, árabe, hebreo y francés, y alfabetos distintos, árabe, hebreo y latino. Elías Hamra, hijo de Salomón. A los grabados de letras árabes y hebreas y latinas se les sobrepusieron adornos en plata. Las líneas que encuadran las palabras y que crean algunos bordes que están adornados con churritos de cobre, justamente con la técnica conocida como damasquinado. Esta técnica es una indexación, un índice al andaluz. La joyería damasquinada de Toledo es uno de los aportes de la presencia islámica que subsisten en la península ibérica. El nombre de la técnica es una evidente referencia a la ciudad capital del califato omeya en Damasco. La gestación artesanal del portaviandas responde a lo que se conoce como arte islámico. Resuena así la polifonía que surge y atraviesa este portaviandas, creado por un judío damasquino dentro de la tradición artística en tierras del Islam. El objeto trasciende las etiquetas. El concepto de arte islámico puede ser muy amplio y vago, ya que abarca una gran geografía que se expandió a lo largo de 13 siglos, desde regiones de China hasta Andalucía. El término no es utilizado solo para descubrir arte religioso o arquitectura, también aplica a toda forma de arte en el mundo islámico. Entonces, arte islámico se refiere no solamente a, ya que estoy citando, arte islámico se refiere no solamente a las obras creadas por artistas, artesanos y arquitectos musulmanes para sus clientes o patronos musulmanes, también incluye las obras creadas por artistas musulmanes para clientes de cualquier otra fe, incluyendo cristianos, judíos o hindúes, y las obras creadas por judíos, cristianos y otros viviendo en tierras del Islam, para patrocinadores o clientes musulmanes o de cualquier otra fe. Más aún, buena parte de la producción del arte islámico no está dirigida a atender a la divinidad. Muchas de las piezas que se producen son objetos utilitarios para la vida diaria, terrenal y mundana: jarrones, vasos, cajas, alfombras, armas y portaviandas. Así, hay una serie de características del portaviandas que lo hacen parte de esta tradición. La caligrafía es sin duda una de ellas. La presencia de la escritura trasciende al árabe como elemento del arte islámico y se traslada a 2 lenguas ajenas pero presentes, el hebreo y el francés. Los motivos florales, de vegetales, ya sean florales, plantas y brotes, están vigentes a lo largo de los siglos en los objetos creados en las tierras del Islam. En el portaviandas, estos elementos abundan siguiendo patrones similares. Aquí, por ejemplo, se ve la sección de un mihrab del siglo XIV que se presentó en San Ildefonso hace unos años. Y bueno, aquí el asunto es que los motivos vegetales, herencia del Imperio Bizantino, no guardan simbolismo alguno, pero dada la supuesta provisión de representación de figuras humanas y animales en el Islam, cumplen con una función ornamental esencial. Por la misma razón, podemos encontrar en el arte islámico patrones geométricos que se conocen como arabescos en 2 o hasta 3 capas de diseño. El portaviandas, por ejemplo, presenta estos elementos, aunque no en un patrón repetitivo. Lo que señalo aquí son finalmente estos elementos florales que están desde el siglo, bueno, al menos en este mihrab del siglo XIV, y en el portaviandas de hace 100 años, pues también quien lo diseña y lo realiza, finalmente también lo plasma en el objeto. Otros elementos que comparte el portaviandas, que vamos a ver un poco más adelante,
con objetos del arte islámico son la presencia de blasones y de elementos entrelazados. Robert T. Green señala que en las tierras del Islam los orfebres contaban con un lugar en la jerarquía artesanal, al grado de que firmaban, y aquí se perdió lo que quería, no, aquí está, al grado de que firmaban sus obras. Este es el caso de Fuad, el artesano que forjó y que damasquinó el portaviandas. En una de las piezas del portaviandas está su firma, su nombre, Fuad, con letras latinas, y que, bueno, de alguna manera hace esta referencia entonces al valor de la orfebrería en el arte islámico. Existe la referencia de un portaviandas de latón damasquinado del siglo XV, durante el reinado de los mamelucos en Egipto y Siria. La técnica del damasquinado fue importada a Damasco por los sirios que regresaban del exilio egipcio durante la época de los omeyas. La incrustación del metal fue atestiguada en el siglo XIV en Damasco por un peregrino italiano. Irwin señala que la artesanía del metal es heredada de Irán desde la era sasánida. Así, el arte islámico amalgama la técnica sasánida con el diseño bizantino. Ambos se contraen en el damasquinado del portaviandas también. O sea, finalmente, toda esta tradición, digamos, que surge del damasquinado en Toledo, pues lo podemos encontrar desde siglos atrás en culturas y en espacios geográficos lejanos. Finalmente, el objeto permite, pues, condensar, ¿no?, y ampliarlo hacia otro tipo de reflexiones. El metal, una vez formado, podría ser grabado e incrustado con otro metal. El trabajo de incrustaciones en latón o bronce parece haberse vuelto común desde el siglo II en adelante, apareciendo en Irán, como se mencionó, y extendiéndose lentamente hacia el oeste. ¿Cómo llegó a ser un portaviandas damasquinado con un orfebre judío a principios del siglo XX? ¿Cómo llegó a ser? Aquí habría que hablar de las identidades transterritoriales en el contexto de la expansión del Islam. La invasión del Islam a la península ibérica significó para los judíos una oportunidad para liberarse de la persecución y yugo de los reinos visigodos cristianos. De hecho, el historiador Eliyahu Ashtor sostiene que la rápida ocupación árabe-bereber fue posible gracias a la colaboración de la población judía que ayudó a administrar los centros urbanos conquistados. La interacción judío-islámica fue una constante durante el califato omeya que se asentó en Córdoba como su capital. La arabización de la población judía de la península ibérica además se nutrió de los judíos que llegaron del norte de África y de Asia Occidental. En este sentido, la geografía de Al-Ándalus se expande gracias a los lazos de las comunidades judías a lo largo del territorio del Imperio Islámico. Hablando de souvenirs, esta es una playera comprada en Granada hace algunos años por mi padre. Y tiene este blasón de la Alhambra. Y el portaviandas, su tapa, tiene el mismo blasón, una estrella de David de 6 picos, entrelazada, digamos, con una flor, ¿no? Y bueno, haber encontrado esta representación de un souvenir turístico la playa está hecha en España, pero ya made in China, en un portaviandas forjado 100 años antes en Siria, pues generó, bueno, más emociones que reflexiones, ¿no? Realmente me emocionó mucho. Y creo que, bueno, bueno, para lo que nos trae acá, más allá de que se enchine la piel, el tema está en cómo estas representaciones se han mantenido y se han actualizado a lo largo de los siglos. No es una, vamos, es una casualidad y no lo es, ¿no? Estos son los indicios, son las indexaciones que finalmente crean que nos permiten a través de los siglos encontrar referentes a identidades complejas, digamos, actuales, con pues una historia pues ya milenaria en la que nos incrustamos de una u otra forma. Aquí también creo que vale la pena hacer un paréntesis. Al-Ándalus también debe reconocerse como un espacio habitado por múltiples culturas y grupos étnicos. Si bien no exento de conflictos y persecuciones, especialmente tras el fin del Califato de Córdoba
y el establecimiento de los imperios almorávide y almohade, la diversidad de su población abrió fronteras para gestar identidades complejas. Desde mularis o muladís, que son ibéricos convertidos al Islam, hasta mozárabes, es decir, cristianos, que adoptaron costumbres árabes sin perder su fe. Esta complejidad propia del Andalus también trascendió en los judíos a través de las lenguas. Por un lado surgió la cultura sefaradí, enraizada en el judío español o ladino, y que se territorializó desde la expulsión de 1492 a lo largo de la costa europea del Mediterráneo hasta llegar a Alepo. Por otra parte, aún antes del edicto de expulsión de los reyes católicos, la cultura judío-árabe se expandió naturalmente por el norte de África hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Medio Oriente. Maimónides es una de las figuras judío-árabes más reconocidas de este periodo. La influencia filosófica del Islam se hizo evidente durante su exilio en Fez. Su obra más importante, La Guía de los Perplejos, fue escrita en árabe y su bagaje filosófico lo adquirió en el ámbito judío-islámico. Es decir, es necesario diferenciar estas dos vertientes culturales del judaísmo que se encuentran en Al-Andalus. En primera instancia, para reconocer al judaísmo árabe, desde mediados del siglo pasado, fue vetado por lo políticamente correcto en el contexto del conflicto árabe-israelí. La complejidad identitaria hoy en día se revela, entre otras expresiones, en la cultura pop de Israel, donde, por ejemplo, Dudu Daza rescata el legado de su abuelo desconocido, el legado desconocido de su abuelo, Daoud al-Kuwaiti, un judío exiliado de Irak, que fue, entre otras cosas, un músico, compositor de muchas de las letras de árabes populares del siglo XX. Su música y su creación fueron de alguna manera calladas en el Israel independiente, porque finalmente cantaban una lengua que pertenecía a la lengua del enemigo. Resulta que los al-Kuwaiti, como les dije, fueron los máximos exponentes de la música iraquí. Khaldun interpretó muchas de sus composiciones. Dudu Daza, hoy en día el nieto que descubre esto de su abuelo es su portaviandas, canta en árabe y es solo uno de los muchos ejemplos de una corriente que busca reivindicar la cultura judeo-árabe que también floreció antes, durante y después de Al-Andalus. Y desde este punto partimos para señalar indicios de Al-Andalus en México. En primera instancia, lo que se comentó esta mañana, pues finalmente esta revelación de cómo Hernán Cortés veía las otras otredades a partir de esta descripción, que fue muy interesante lo que nos comentaron, de cómo hacerle entender al rey que está muy lejos y sin internet, que es un entonces describe mezquitas, por ejemplo. Y entonces hay en la segunda carta de relación hay finalmente una referencia a lo que me imagino es Cholula, donde hay 400 iglesias. Bueno, dice Hernán Cortés: es una ciudad muy hermosa donde estoy, porque es muy torreada y llana, y certifico a vuestra alteza que yo conté desde una mezquita 430 y tantas torres en la dicha ciudad, y todas son de mezquitas, ¿no? Palabras como se menciona en Guadalupe, de Guadalajara, alacrán, sandía, jaqueca, tarea, todas son tan mexicanas como sus raíces árabes. El folclore de veremos, de moros y cristianos, ¿no? Los churros creo que no, pero está el moro, por ahí va, ¿no? En la Ciudad de México, bueno, habrá oportunidad en el encuentro visitar con Mónica Unique el centro de la Ciudad de México y la colonia Roma, indexaciones de los judíos árabes que migraron desde Siria hace unos 100 años y que también trajeron esta cultura que tiene reverberaciones por Al-Andalus. Y bueno, y en la arquitectura, ¿no? Hablamos de las mezquitas como iglesias. Entonces, las cosas, bueno, ahí se construyeron iglesias, ¿no? Ya durante la colonia. Este es el interior de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, ¿no? Y finalmente, bueno, pues esto es un trabajo de Rafael López Guzmán, pero hay una referencia, no sé, la mezquita de Córdoba, quizá, ¿no? En los ángulos que se ven, ¿no? Entonces finalmente describe mezquitas para Hernán Cortés para dar a entender de los templos que encontraba, y
quienes construyen las iglesias hacen referencia a las mezquitas al-andaluzas, ¿no? O los alfajes, que son techos con maderas labradas artísticamente y presentes en la mezquita de Córdoba y la fortaleza de Alhambra, construida durante la época de la colonia. Por ejemplo, está en la iglesia de San Francisco en Tlaxcala. No, me equivoqué, este es el convento de Santa Ana en Tzintzuntzán, en Michoacán. Y lo que vemos, bueno, entonces es la capilla de Santa Ana en Tzintzuntzán, y luego, me imagino, a la derecha es la Alhambra en el techo, ¿no? Entonces, la arquitectura que lo traza el diseño también me acaba remitiendo al portaviandas, objeto que, como señalé en un principio, es un dispositivo que contrae al mundo para expandir a Al-Ándalus, un tiempo-espacio imaginado que sobrevive como consecuencia de los deseos materializados en Athos. Dos casos más, y con esto concluyo, de la globalidad del mito de Al-Ándalus como espacio exiliado, ¿no? Donde conviven exiliados, pero también seres exiliantes, que son sujetos que se asumen en el exilio porque reciben un legado con el que construyen su propia identidad compleja. Hace unos días, la semana pasada, en Argentina, la iglesia de San Ildefonso en Buenos Aires celebró el rompimiento del Ramadán en una reunión ecuménica donde participaron diferentes credos católicos, evangélicos, musulmanes, judíos y de otras comunidades. Si hablamos del mito de Al-Ándalus, de convivencia, bueno, es un mito que no está mito. Hoy en día, o sea, finalmente existen estos espacios de convivencia de diferentes culturas religiosas. Y esto que encontré ayer tuiteando es una sinagoga en Budapest, Hungría, construida en 1850. Y entonces, no sé, luego te leen los algoritmos y todo, no sé, ¿no? Estamos sujetos a lo que digan los algoritmos, pero esto está en Twitter, y es una sinagoga en Budapest, donde entran 3.000 personas, se construyó en 1850, y es un estilo morisco, retrotrayendo los modelos cerámicos de la España medieval, de la Alhambra nuevamente presente en una sinagoga en Budapest. Y como era un hilo, no, bueno, entonces la sinagoga por dentro, entre 3.000 personas, y sinagogas así, las primeras en México también van por ahí, ¿no? Van a ver, unas iban como, ¿no? Uno o dos o menos. Bueno, entonces a la izquierda está la sinagoga de Budapest, y a la derecha es una sinagoga construida en Nueva York en 1870, replicando la sinagoga de Budapest. Al-Ándalus está en Budapest, está en Nueva York, está en Argentina y está entre nosotros, ¿no? Bueno, finalmente pues, se trata de habitar Al-Ándalus, ¿no? Y Al-Ándalus es pues esto, un mosaico, es un espacio auxiliar. En él se encuentran las indexaciones que hacen sentido a seres exiliantes, aquellos que asumimos el exilio desde lo simbólico como parte de un devenir identitario, de una construcción subjetiva. Los seres exiliantes saben así de los signos del exilio, de los exiliados, en este espacio exiliar que compartimos. Muchas gracias.